año 2024 ha estado signado por diversos episodios en la geopolítica mundial que han afectado la marcha de la economía y han influido sobre el desarrollo económico. Vamos a repasar los principales aspectos de lo que ha acontecido en el 2024 y cuáles son las proyecciones de la economía mundial para el 2025. Las elecciones en el mundo y sus consecuencias económicas. En el año 2024 estuvo atravesado por elecciones en diferentes países, algunas de ellas con real impacto en la geopolítica y la economía global. Sin dudas, las presidenciales de los Estados Unidos fueron las más notorias en ese sentido, porque el triunfo de Donald Trump obliga al resto de los países a seguir de cerca si las promesas de campaña se concretarán y el comercio mundial adopta otras características. En ese sentido, China y su batalla comercial con los Estados Unidos asoma como la más impactante del devenir eleccionario. Las promesas de mayores aranceles generan reacomodamientos inevitables en la cadena de suministros, precios e intercambios, con la posibilidad de un rebote de la inflación combatida por los bancos centrales que recién en la segunda parte del año han comenzado a bajar sus tasas de interés. La OECD advirtió que un resurgimiento del proteccionismo podría poner en riesgo el crecimiento económico mundial. Si bien hubo elecciones presidenciales en países como México, Uruguay, Venezuela, Paraguay, El Salvador, entre otros países, la economía global miró con detenimiento el resultado de las elecciones en Estados Unidos por su rol de primera potencia mundial. También se celebraron comicios para la composición de las asambleas en países como India, Sudáfrica, ambos integrantes de los BRICS, que han venido trabajando para llevar adelante un plan de ir reemplazando al dólar como moneda de referencia mundial. El grupo lo integra China y Brasil, además de otras naciones que han incorporado al grupo recientemente. El presidente electo de los Estados Unidos ya advirtió que tomará medidas y sanciones a estas iniciativas. El efecto Trump en las elecciones de los Estados Unidos ha impactado, sobre todo después del 5 de noviembre, de manera decisiva en la economía del mundo a lo largo del 2024 y lo proyecta hacia el 2025. El 5 de noviembre, Donald Trump ganó la elección presidencial en los Estados Unidos por amplio margen. Su regreso al poder desde el 20 de enero generó un impacto que ya tuvo sus primeros síntomas horas después de esos comicios. La primera reacción del mercado fue dispararse en la renta variable, es decir, las acciones que operan en Wall Street, la fortaleza del dólar como moneda y la suba abrupta de las criptomonedas, sobre todo el Bitcoin. En su campaña, Trump anunció que impondría aranceles a todas las importaciones, en especial a las provenientes de China, para luego advertir a México y Canadá de imponerle el 25% si no detenían la inmigración ilegal y la producción de fentanilo. Tras conocerse la victoria de Trump, muchas de las divisas perdieron valor frente a un dólar estadounidense en alza. El peso mexicano sufrió su mayor caída en 3 meses, ya que es especialmente vulnerable a nuevos aranceles del vecino norteamericano por ser el mayor socio comercial del país. Un dólar más caro también encarecerá los productos estadounidenses en general. Además, las materias primas que se cotizan en dólares, como el petróleo, se volverán más caras para compradores que pagan en otras divisas. También las criptomonedas tuvieron un impacto positivo en sus cotizaciones, ya que el presidente electo declaró que convertirá a Estados Unidos en la capital criptográfica del planeta, frenando la regulación e impulsando la innovación. Su apoyo a las criptomonedas ha dado esperanzas al sector industrial del país. A principios de diciembre, el Bitcoin superó los $100.000, marcando un récord en su historia, tema que abordaremos también en este anuario. Varios países de Europa del Este temen que Trump pueda debilitar o incluso socavar el apoyo de Estados Unidos a la OTAN. Este temor, junto con las preocupaciones sobre el financiamiento de la guerra en Ucrania, ha presionado a la baja numerosas divisas de Europa del Este. El segundo mandato de Donald Trump será un desafío aún mayor para la industria alemana y europea de su primer mandato. Esto lo advirtieron diversos especialistas en todo el mundo. Y
Y los efectos del triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos tuvieron un impacto muy pero muy importante en el mercado de las criptomonedas, siendo que el Bitcoin superó en el mes de diciembre la cotización de los $100.000. Luego de un año de vaivenes, el Bitcoin, la criptomoneda más conocida del mundo, alcanzó a finales del año su récord de cotización, superando los $100.000. La explicación más clara está vinculada al triunfo de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos y sus promesas de eliminar regulaciones y apuntalar el mercado criptográfico. Ello fue celebrado con subas vertiginosas en pocas semanas. La capitalización del mercado global de las criptomonedas superó por primera vez el valor de Apple, la compañía más valiosa del mundo. Además, la propia Bitcoin, que explica más del 50% de la criptocapitalización total, llegó a rozar el valor de Alphabet, la compañía madre de Google, superando la de Saudi Aramco, la petrolera más valiosa del mundo. El año venía bien en el mundo cripto, en especial desde el inicio del ciclo de baja de las tasas de interés de la Fed, pero la euforia la desató la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y a posteriori su elección de Paul Atkins, partidario de un enfoque más laxo sobre las criptomonedas, ha reforzado ese sentimiento. Las guerras en todo el 2024, centralmente Ucrania y Rusia, como así también la tensión en Medio Oriente, han centrado la atención sobre los efectos que esto produce en la economía global. La economía global estuvo signada durante 2024 por los conflictos bélicos más destacados, que son la permanencia de la guerra entre Rusia y Ucrania y la prolongación de los enfrentamientos en Medio Oriente, con la novedosa caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Como en cada guerra, los participantes no hay que suscribirlos solo a los países contendientes. La economía del mundo sufrió sus consecuencias. Estos conflictos contribuyeron a una desaceleración económica mundial y a un rápido aumento de la inflación. La guerra en Ucrania ha actuado como catalizador del tercer mayor freno económico en los últimos 50 años. Además, la guerra entre Israel, Hamas y Hezbollah generó incertidumbre en los mercados energéticos, con el riesgo que el precio del barril pudiese haberse alcanzado a los $100.000. Al final de este año, sus precios promediaban la mitad de ese valor luego de medidas para moderar sus cotizaciones que han sido tomadas por la OPEP+. El conflicto en Medio Oriente se calcula le ha costado a Israel más de $60.000 millones y ha incrementado la emisión de bonos para financiar sus operaciones militares. El resultado de ello es una suba de tasas y preocupaciones en el frente fiscal. En tanto, la guerra entre Rusia y Ucrania, próxima a cumplir 3 años, ha debilitado sus economías. El rublo ruso se devaluó y las sanciones europeas golpearon las arcas rusas a punto tal de haber tenido que desviar sus exportaciones de crudo a China. Para el año 2025, Rusia aprobó un presupuesto récord en defensa que representará el 32,5% del total. A lo largo del 2024, India se consolidó como el máximo competidor en Asia de China por su crecimiento demográfico y también por convertirse en un polo de atracción de inversiones económicas de todo el mundo. Durante el año 2024, la tendencia de ubicar a India como competidor directo de China continuó consolidándose. El país ya es el más poblado de la Tierra y mantuvo un buen ritmo de crecimiento de su economía, superando el 6% anual en los últimos años. Esto se explica por reformas profundas y una ampliación de la base de consumo local. A diferencia de China, India cuenta con la ventaja de tener una fuerza laboral joven y en crecimiento, lo que impulsa la productividad y el consumo, donde ha intensificado sus esfuerzos para fortalecer sectores como tecnología, manufactura y energías renovables. Cuenta con un sector tecnológico que es líder en desarrollo de software y servicios digitales. Las consecuencias de las tensiones geopolíticas y comerciales entre China y Estados Unidos han provocado que firmas internacionales de relieve hayan decidido trasladar su producción a la India, en especial las vinculadas a la electrónica y los semiconductores. En ese sentido, India ha fortalecido sus alianzas con Estados Unidos, Japón
y la Unión Europea. En contrapartida a lo descrito, se dan otras situaciones. A medida que India ha incrementado su producción de bienes como teléfonos inteligentes, paneles solares y medicinas, la economía india en sí misma se ha vuelto aún más dependiente de las importaciones chinas, en particular de los componentes que se utilizan en estos productos, según cifras comerciales y analistas económicos. Esta dinámica sirve como un baño de realidad para los formadores de políticas estadounidenses, que han estado promoviendo urgentemente los esfuerzos para diversificar las cadenas de suministro fuera de las fábricas chinas y disminuir el riesgo de la relación comercial con China. Casi 2/3 de las importaciones indias de componentes electrónicos, como placas de circuito y baterías, ahora provienen de China, según ha expresado la Confederación de la Industria de la India. La guerra comercial entre los Estados Unidos y China ha seguido muy vigente a lo largo del año 2024, básicamente centrada en la industria de los semiconductores. La guerra comercial entre los Estados Unidos y China tiene diversas características y promete nuevos capítulos. Este año 2024 se ha caracterizado por las tensiones en la industria de los semiconductores, con acusaciones y sanciones cruzadas. La puja tuvo implicancias económicas, políticas y geopolíticas. Este año, Estados Unidos ha endurecido las restricciones a las exportaciones de semiconductores avanzados y tecnología relacionada con la inteligencia artificial hacia China. Esto implicó sanciones a empresas y prohibición de accesos de chips avanzados producidos por Nvidia, AMD y otras compañías. China no se quedó atrás y redobló sus esfuerzos para lograr su autosuficiencia tecnológica. En ese sentido, el gobierno chino incrementó su inversión en producción, investigación y desarrollo. Nada de todo esto fue inocuo. El mercado se ha fragmentado de tal forma que la competencia ha llevado a una bifurcación del ecosistema tecnológico global. Las restricciones comerciales han incrementado los costos de producción y desarrollo. La rivalidad está acelerando la innovación, con ambos países priorizando el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial generativa, automatización y computación cuántica. Estados Unidos y China están construyendo ecosistemas tecnológicos separados. Mientras Estados Unidos fortalece alianzas con Japón, Corea del Sur y la Unión Europea, China busca expandir su influencia en regiones como África, América Latina y el sudeste asiático. Luego de la pandemia y del crecimiento de la inflación en todo el mundo, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha tomado por primera vez desde ese momento la decisión de comenzar a bajar la tasa de referencia, la tasa de interés que ha sido replicado por otros bancos centrales del mundo, como por ejemplo el Banco Central Europeo. En 2024, la Reserva Federal de los Estados Unidos implementó reducciones en las tasas de interés por primera vez en varios años, marcando un cambio significativo en su política monetaria luego de la pandemia. En el mes de septiembre, la Fed realizó una reducción de 50 puntos básicos de su tasa de interés de referencia, situándola en un rango del 4,75% al 5%. Este fue el primer recorte en más de 4 años, revirtiendo una tendencia de aumentos destinados a controlar la inflación. El segundo recorte se hizo en noviembre, llevando la tasa a un rango del 4,5 al 4,75%. Esta decisión se tomó poco después de las elecciones presidenciales en las que Donald Trump resultó ganador en los Estados Unidos. Las decisiones de la Fed estuvieron influenciadas por varios factores: la desaceleración económica, indicadores de una ralentización en el crecimiento económico llevaron a la Fed a adoptar una postura más acomodaticia para estimular la actividad económica. En el mercado laboral, aunque el empleo mostró signos de recuperación con la creación de 227.000 empleos en noviembre y una tasa de desempleo del 4,2%, la Fed consideró necesario apoyar el mercado laboral mediante la reducción de tasas. La inflación moderada, la disminución de las presiones inflacionarias permitió a la Fed flexibilizar su política monetaria sin el riesgo de un sobrecalentamiento de la economía. Las reducciones de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en 2024
reflejan una respuesta a las condiciones económicas actuales, con el objetivo de fomentar el crecimiento y mantener la estabilidad económica en un entorno de cambios políticos y económicos muy significativos. El 5 de agosto del año 2024, el mundo amaneció con la sorpresa de la fortísima caída en la bolsa de Tokio, con lo que se conoció en aquel momento como el lunes negro de los mercados. Ha sido el lunes más complicado para la economía global durante todo el año 2024. El año económico tuvo su lunes negro para los mercados mundiales. Fue el 5 de agosto cuando la bolsa de Tokio experimentó una caída histórica, conocida como lunes negro, con el índice Nikkei 225 desplomándose un 12,4%, la segunda mayor caída porcentual en su historia. Las razones que provocaron aquella jornada fueron el aumento de tasas de interés. El Banco Central de Japón elevó su tasa de interés de referencia a corto plazo del 0,1% al 0,25%, buscando frenar la inflación y la devaluación del yen. Esta medida encareció el crédito y afectó la rentabilidad empresarial. Fortalecimiento del yen. La subida de tasas fortaleció el yen, encareciendo las exportaciones japonesas y reduciendo la competitividad internacional de las empresas niponas. También influyó los temores de una recesión en los Estados Unidos. Indicadores económicos como la creación de solo 114.000 empleos en el mes de julio generaron preocupaciones sobre una posible desaceleración económica en Estados Unidos, afectando la confianza de los inversores y llevando entonces a que el mundo conociera el lunes negro desde Japón. En el momento en que finalizan los años, por lo general los distintos entes internacionales hacen sus proyecciones de cuál ha sido el crecimiento de la economía del año que está terminando y cuál será el crecimiento de la economía del año venidero. Pues vamos a conocer qué ha pasado en el 2024 y cuáles son las proyecciones para el crecimiento de la economía en 2025. En el final del 2024, los números que se proyectan para el crecimiento de la economía global difieren entre los que observaron una estabilidad del 2,6% con posibles mejoras para el año próximo y otros pronósticos que sostienen que el año cerrará con una desaceleración en 2025 de la economía en torno al 2,8% contra el 2,9% que calcularon para el año que finaliza. En América y el Caribe, el Banco Mundial proyectó un crecimiento del 1,8% para el 2024 y un repunte al 2,7% para el próximo año, impulsado por la reducción de las tasas de interés y mejoras en las condiciones económicas. Claro que todo lo proyectado está sujeto a riesgos como tensiones políticas, fragmentación del comercio y desastres relacionados con el clima. Las guerras en Ucrania, Medio Oriente y conflictos globales han puesto pausa a una economía global que ha comenzado, como vimos anteriormente, un ciclo de baja de tasas de interés ante la retracción de la inflación que de todos modos aún no llega al objetivo del 2% anual que se propuso la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Hemos visto cómo en el mundo se han dado diversos desastres vinculados al cambio climático. Esto también tiene sus afectaciones en el rumbo, en la marcha de la economía, en su posible crecimiento y en la necesidad de mayores financiamientos. A lo largo del 2024, la emergencia climática ha sido un factor crítico en la economía global. Los fenómenos climáticos extremos, la transición hacia las energías limpias y las políticas de mitigación de esos efectos están moldeando la economía del mundo. Según el Banco Mundial, los costos asociados a desastres naturales superaron los 350.000 millones de dólares en pérdidas directas. Eso implica la destrucción de infraestructura crítica que afecta el crecimiento de la economía a largo plazo. La sequía, en regiones como el sur de Asia y el norte de África, han disminuido los rendimientos agrícolas con el consecuente aumento de los precios a nivel internacional. La transición energética está transformando sectores como el transporte y la generación de energía, creando empleos verdes, pero también desplazando trabajadores de las industrias tradicionales como el carbón y el petróleo. El regreso de Trump avisora una reivindicación al combustible fósil. Según estimaciones de la ONU, más de 30 millones de personas fueron desplazadas en 2024
debido a eventos climáticos extremos. Además, los riesgos climáticos han afectado a los mercados financieros, ya que las empresas aseguradoras enfrentan mayores reclamos. Foros como la COP29 en 2024 ha impulsado compromisos para acelerar la descarbonización y financiar la adaptación climática en países en desarrollo. En el marco de los hechos importantes de la economía global del 2024, ha llamado la atención lo sucedido en la República Argentina, donde su moneda, el peso, se convirtió durante todo este año en la moneda que más se apreció en el planeta. El cambio de signo político en Argentina, con la llegada de Javier Milei, significó un profundo ajuste fiscal de la economía con consecuencias que se han podido observar en determinados sectores. La reducción de la emisión de pesos tuvo un impacto directo en la cotización del tipo de cambio. Fue así como el peso argentino, en un año, pasó de ser la moneda que más se había devaluado en el mundo a ser la que más se apreció. Al mes de octubre del 2024, el peso argentino se había apreciado un 40,1% si se lo compara con el mes de diciembre del 2023. El gobierno implementó un esquema de devaluación mensual del 2% sin modificar lo que, sumado a las medidas de ajuste fiscal, permitieron reducir el déficit fiscal. Ya en el último tramo del año se incrementó la oferta de dólares como consecuencia de un blanqueo que fortaleció las reservas del Banco Central, ayudando a apreciar el tipo de cambio. Si se la compara con otras monedas del mundo, la lira turca se ubicó en el segundo lugar, de las que recuperaron valor con el 16,1%, mientras que el real brasileño fue de las que más se devaluó durante el 2024 con un 13%.